Bienvenidos a la Arbolada Sagrada y la continuación de esta serie sobre las enseñanzas e historias de la vida del presente Russell M. Nelson. Este tema es diferente a lo que normalmente comparto aquí en este canal, que típicamente son videos que tratan temas doctrinales o temas sobre las escrituras. Pero aquí les estoy compartiendo algo sobre la vida de nuestro profeta actual. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Hablando de los otros videos que ya mencioné, les invito a que los puedan ver y disfrutar de varios estudios diferentes. Por ejemplo, les invito a que puedan ver esta nueva serie también sobre el libro de Apocalipsis, debido a que estamos estudiando Apocalipsis en la escuela dominical en este mes de diciembre. Son 4 videos hasta el momento y los 4 videos cubren desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora sí, continuemos con esta biografía de la vida de Russell M. Nelson. Poco después de que el presidente Ezra Taft Benson le diera la asignación de abrir las puertas a la iglesia en Europa del Este, el elder Nelson comenzó a trabajar en estrecha colaboración con Beverly Campbell, directora de la nueva Oficina de Asuntos Internacionales de la iglesia en Washington, D.C. La experiencia de ella en relaciones públicas hizo que fuera experta en establecer relaciones con dignatarios internacionales en la capital de la nación. Al principio, recomendó que el elder Nelson se concentrara en Hungría. La esposa del congresista Tom Lantos, un demócrata de California y el primer sobreviviente del holocausto en servir en el Congreso, era un santo de los últimos días y por eso él tenía afinidad con la iglesia. El congresista hizo los arreglos para que el elder Nelson y el elder Ringer se reunieran con el doctor Irme Miklos, jefe de la Oficina Estatal de Asuntos Religiosos de Hungría. Esa fue una de las únicas citas anticipadas que pude obtener, recordó el elder Nelson. Casi siempre estaba en la posición de tener que tocar puertas y averiguar con quién necesitaba yo hablar. Pero gracias a ese congresista, pude conseguir una cita con el hombre con el que necesitaba hablar en Hungría. Sin embargo, la reunión no empezó bien. Al principio, el doctor Miklos preguntó si el elder Nelson conocía a David M. Kennedy. Oh, sí, es un buen amigo mío, respondió él. Bueno, yo lo odio, respondió Miklos. El elder Nelson pensó para sí mismo, nadie que conozca a David Kennedy puede odiarlo. Pero, strike one. Luego, a medida que avanzaba la conversación, los traductores de Miklos y el elder Nelson comenzaron a discutir entre ellos. Entonces el elder Nelson le explicó a su traductor que estaban allí para ser amigos, no enemigos. No obstante, la atención ahora pendía sobre la habitación como un sudario. Strike two. Miklos se mantuvo distante y frío. Finalmente, el elder Nelson vio que era hora de irse, pero antes de hacerlo, quería contarle al diplomático sobre una experiencia que había tenido el domingo anterior. El domingo por la tarde, dijo, fui a la colina Gellert y allí oré fervientemente para que el Espíritu del Señor se derramara sobre esta hermosa tierra, sobre su gente y sus líderes, para que prosperaran, para que las familias fueran felices y fuertes, y para que la paz prevaleciera en esta nación.
Quería que escuchara esto directamente de mí en lugar de indirectamente de otra persona. La habitación de repente se quedó en silencio. Entonces el Espíritu del Señor obró en ese hombre, relató el elder Nelson más tarde. Comenzó a cambiar de opinión sobre nosotros y lo que se suponía que sería una reunión de 15 minutos, duró 1 hora y 15 minutos. Mientras hablaban, el elder Nelson indicó que entendía que Hungría tenía una de las tasas de mortalidad más altas de Europa por el alcohol y luego se ofreció como voluntario. Nuestra iglesia puede ayudarlos. Cuando Miklos pareció escéptico, entonces el elder Nelson lo tranquilizó, diciéndole, no tiene que creer en mi palabra. Usted conoce al ministro de Asuntos Religiosos de la República Democrática Alemana. Él ha conocido a los miembros de nuestra iglesia durante décadas. Hable con él. La actitud de Miklos cambió cuando hizo la llamada telefónica y escuchó a los funcionarios de la RDA referirse al 12º artículo de fe, que dice que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días siempre defiende y sostiene la ley de cada país. Miklos se convirtió en un aliado y, un año después, el elder Nelson fue a Budapest para firmar los documentos que otorgaban el reconocimiento oficial a la iglesia en Hungría. También puso en contacto al Departamento de Servicios Sociales de la iglesia con funcionarios del gobierno húngaro para hablar sobre las maneras en que se podía abordar el problema de alcohol en ese país. El elder Nelson y Miklos se hicieron tan buenos amigos que, cuando la esposa de Miklos sufrió una enfermedad cardíaca, algunos años después, llamó al elder Nelson desde Budapest para pedirle su consejo profesional sobre qué hacer con esa situación. El domingo de Pascua de Resurrección del 19 de abril de 1987, el elder Nelson dedicó Hungría a la predicación del Evangelio, invocando una bendición apostólica que sería el amanecer de una nueva era. Él también declaró que había hombres jóvenes en esa congregación que algún día dirigirían las estacas de Sion ahí. El 4 de junio de 2006, los elders W. Craig Swick y Bruce C. Hafen crearon la estaca Budapest, la primera en Hungría, y fueron quienes extendieron el llamamiento al primer presidente de estaca ahí, Klinger Gabor. En esos momentos, a los 37 años, el hermano Gabor había estado entre la congregación en la dedicación del país cuando tenía 18 años. Los viajes del elder Nelson a Rumania también generaron oportunidades para ayudar. En su primer viaje allí, también con el elder Ringer, se encontró con el tipo de sospecha que a menudo provocaba un religioso que representaba una iglesia estadounidense desconocida. Creyendo que tenían una cita con el jefe de protocolo de la Oficina Estatal de Asuntos Religiosos, se les informó a los elders Nelson y Ringer que su reunión se había pospuesto 2 días y fueron desairados. Pero en 2 días se suponía que deberían estar en reuniones en Turquía. Así que hicieron malabarismos con su agenda y caminaron por las calles de Bucarest, donde vieron largas filas de personas que esperaban comprar una sopa de huesos. El pueblo rumano parecía estar muriendo de hambre.
tanto espiritual como materialmente. Parecían no tener nada. Entonces pronto se dieron cuenta de que los estaban siguiendo. Repetidamente durante esas 48 horas fueron abordados por personas que querían cambiar su dinero en el mercado negro. Algunas prostitutas les hicieron proposiciones. Donde quiera que iban, eran vigilados y se les proponían actividades ilícitas. Pero ellos fueron al circo que estaba en la ciudad. Finalmente llegó el jueves y cuando volvieron a presentarse en la oficina de asuntos religiosos, los funcionarios les preguntaron por qué no habían ido a la embajada de los Estados Unidos. Tampoco fuimos a la embajada de Suiza, respondió el elder Nelson, refiriéndose a la nacionalidad del elder Ringer. No teníamos ningún asunto con ellos, estamos aquí para verlos a ustedes. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos ido a la embajada de los Estados Unidos, reflexionó el elder Nelson más tarde, pero en Rumania y en otros países pareció marcar una diferencia cuando dije que nuestros asuntos no estaban allí. Con frecuencia tenía que hacer eso para que los funcionarios locales entendieran que, primero, no estaba en su país como ciudadano estadounidense, sino como representante de una iglesia mundial. Después del golpe de Estado que depuso al presidente Nicolae Ceausescu, los elders Nelson y Ringer regresaron a Rumania para reunirse con el jefe de asuntos religiosos del nuevo gobierno. Ese hombre era pediatra y cuando los hermanos llegaron a su oficina, su sala de espera estaba llena de bebés llorando y madres inquietas. Llegué con el solemne mensaje de que éramos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y que estábamos allí para ayudarlos con su gobernanza, gobernanza, recordó el elder Nelson. El funcionario respondió con impaciencia: si realmente quieren ayudarme, salgan de mi oficina de inmediato y váyanse de aquí. La respuesta del elder Nelson probablemente tomó al hombre por sorpresa. Entiendo, también soy doctor y sé por lo que está pasando, pero me diría con una palabra cómo podríamos ayudarlo. Esa palabra era huérfanos. Señor, lo ayudaremos con sus huérfanos, respondió el elder Nelson, y él hizo eso. El elder Nelson solo necesitó una visita a un orfanato rumano para comprender cuán grave era la situación para un número creciente de niños sin hogar. Esa visita fue una de las más tristes que jamás haya yo hecho, recordó él. Fue simplemente horrible. Los niños, a medio vestir, estaban atados a orinales todo el día. Nadie les hablaba, los abrazaba o les daba cariño. Lo que vio el elder Nelson no solo lo alarmó, sino que las imágenes desoladoras de niños indefensos, abandonados, permanecieron en su memoria. Sabía que la iglesia podía ayudar con eso. Cuando regresó a Salt Lake City, puso en marcha el proceso de llamar a misioneros humanitarios para Rumania y reunió a expertos de los servicios sociales de la iglesia y de la Universidad Brigham Young para que proporcionaran recursos, conocimientos y trabajo dedicado para ayudar con ese enorme desafío. La doctora Wendy Watson, quien comenzó a enseñar en la Universidad Brigham Young como profesora de terapia matrimonial y familiar en enero de 1993, recuerda cuán extenso era en ese momento el programa rumano para huérfanos en el campus.
Nunca me di cuenta de que Russell estaba detrás de todo esto hasta que me casé con él, recordó más tarde. El doctor Alvin Price y su esposa Bárbara, así como otros profesores y muchos estudiantes, viajaron allí para ayudar en los orfanatos y ayudar con diferentes actividades humanitarias. Uno de esos esfuerzos fueron los Juegos Olímpicos Especiales para niños discapacitados. Muchos ciudadanos rumanos ni siquiera sabían que existían personas con discapacidad porque el gobierno las mantenía fuera del conocimiento público. Las Olimpiadas Especiales son solo un ejemplo de los amplios esfuerzos de la Facultad de los estudiantes de la Universidad Brigham Young que ayudaron a dar a conocer a las personas con discapacidad. Una joven rumana en silla de ruedas que recibió un disparo durante la Revolución de 1989, llevó la antorcha para encender la llama de esas Olimpiadas especiales. Todos en el estadio estaban llorando, dijo el doctor Price. Cuando vi a los niños entrar al estadio, me sentí absolutamente conmovido. Fue el momento más emocionante que he tenido. Mi esposa y yo estábamos abrazados, llorando y sollozando al final de la pista. En otra reunión en Bucarest, esta vez con Teofil Pop, que era el ministro de Justicia, el elder Nelson volvió a preguntar si la iglesia podía ayudar de alguna forma. Esa persona necesitaba ayuda para redactar una nueva constitución para el país. El elder Nelson se puso en contacto con el asesor legal de la iglesia para Europa y el Medio Oriente, quien posteriormente colaboró con esa persona en ese asunto. La habilidad del elder Nelson para diagnosticar en estos casos la fuente del dolor de un país abrió puertas una y otra vez en toda Europa del Este. Pudimos ayudar con una constitución en un lugar y con los huérfanos en otro y con el alcoholismo en otro, reflexionó. Todo el mundo tiene dolor en alguna parte y nuestro desafío es encontrar dónde está ese dolor. Por lo general, no es dolor físico, sino el estrés de la vida, y el paciente es siempre el experto en eso. Eso es lo que tratamos de enseñar a los misioneros. Cuando conozcan a alguien, averigüen cómo le podemos ayudar. La iglesia literalmente tiene la capacidad de ayudar a todas las personas sin importar qué problemas tengan. El evangelio existe para ayudar a las personas. Ese enfoque ayudó al elder Nelson y al elder Ringer a hacer amigos para la iglesia en varios países. Beverly Campbell describió lo que observó, diciendo, desde el momento en que el elder Nelson recibió la asignación de abrir las puertas de los países del telón de acero, buscó afanosamente todas las vías para hacerlo. Estaba dispuesto a ir a cualquier lugar y tener reuniones en cualquier momento, ante cualquier inconveniente o aun cuando él mismo peligrara. Llegué a conocer a un hombre cuyo juicio era tan agudo y tan asombrosa su capacidad para tomar decisiones correctas, que la única explicación era el hecho de que había sido escogido antes de que los mundos fuesen, para ser el siervo del Señor en esos países, solo para un tiempo como este. Los periodos largos que permaneció en Europa del Este también ayudaron al elder Nelson a establecer relaciones con los nuevos miembros de la iglesia. Uno debe entender que una persona europea, ah, del Este tiene
un tipo natural de escepticismo acerca de los demás, en parte debido a casi 100 años de comunismo, dijo el elder Gregory A. Switzer, quien anteriormente sirvió como presidente de misión en ah, Ekaterimburgo, Rusia, y luego como miembro de la presidencia del área Europa Este. Pero el elder Nelson derretía sus corazones. Él es el equilibrio perfecto entre amabilidad, confianza, cariño e integridad. Las personas confiaban totalmente en él. Les encantaba tomarse fotos con él. Simplemente les encantaba estar en su presencia. Él es el Señor Europa del Este, entre comillas. La gran experiencia que adquirió el elder Nelson en esos países donde los dignatarios a menudo eran resistentes, obstinados y poco receptivos, le sería de gran utilidad a lo largo de su ministerio. Cuando el elder Mervyn B. Arnold prestó servicio en la presidencia del área Brasil, llevó al elder Nelson a una reunión con el alcalde de Sao Paulo. Se suponía que sería una visita corta, recordó, pero la calidez y el espíritu de bondad que emanaban del presidente Nelson conquistaron por completo a ese funcionario. Lo mismo sucedió con el gobernador del estado de Sao Paulo. Se suponía que esa visita duraría solo unos minutos, pero se alargó bastante tiempo. Fue como si él no quisiera que el elder Nelson se fuera. El presidente James E. Faust observó: Russell M. Nelson tiene un don intuitivo excepcional para saber qué hacer y qué decir a las personas de diferentes países. Es un diplomático nato. Esa diplomacia, perdón, por lo general comenzaba con una pregunta fundamental. Y esa pregunta era: ¿en qué podemos servirle? Hermanos, hemos terminado con esta parte de la vida del presidente Russell M. Nelson. Se darán más detalles en el siguiente video. Sobre lo que hemos escuchado hoy, por favor, díganme qué aprendieron del profeta y qué les llamó la atención de esta parte de su vida. Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Favor de compartir este video con los demás para que puedan disfrutar de esta parte de la vida de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Y favor de invitar también a sus amigos y a sus familiares que puedan venir aquí al canal y a suscribirse y para poder disfrutar de todo el contenido que les comparto con mucho gusto. Hemos terminado ya y espero que hayan disfrutado esta parte de la vida del presidente Nelson. Como siempre, como terminamos los videos aquí, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial, y en este caso específico, pues para aprender algo más sobre la vida del presidente Russell M. Nelson. Nos veremos para la próxima aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien. Cuídense mucho, mis queridos hermanos, que disfruten de los otros videos. Como les dije, el estudio del libro de Apocalipsis, entre otros videos. Y nos veremos para la próxima. Cuídense. Nos vemos. Chao.